video anterior les conté sobre Eric, les conté de las fiestas, del alcohol, de las heridas que nadie debería cargar a esa edad, y al final les dejé con esto, una promesa, y hoy la cumplo. Después de que el video de la carta se volvió viral, algo curioso pasó. Mucha gente esperaba que Eric desapareciera, que el peso de haber expuesto su vida así lo silenciara, pero no. Eric siguió subiendo, siguió hablando, siguió abriendo puertas que la mayoría mantendría cerradas, con candado, pero hubo un video en particular que casi nadie notó. Mientras todo el mundo procesaba su historia desde afuera, Eric la estaba procesando desde adentro, y lo hizo a su manera. Con loquendo, con humor oscuro, recreando las fiestas de su madre como si fuera una escena de un meme, y sé lo que están pensando. ¿Cómo puede reírse de algo así? Pero eso no es frivolidad, eso tiene nombre, se llama humor defensivo. Y es uno de los mecanismos más comunes en personas que vivieron traumas severos. Cuando algo duele demasiado para llorarlo, a veces la única salida es convertirlo en algo que pueda controlarse. Eric no estaba burlándose de su dolor, Eric estaba sobreviviendo. Pero entonces algo pasó. Algo que ninguno de los que seguíamos su historia estábamos esperando. Su madre volvió. No de la manera dramática que quizás imaginas, no hubo una confrontación, no hubo gritos, solo apareció. Empezó a frecuentar la casa para ayudar en cosas del hogar por petición del padre de Eric. Y Eric, que había construido años de resentimiento como si fueran paredes, tuvo que convivir con ella. Y entonces ocurrió algo pequeño, algo que en cualquier otra familia pasaría desapercibido. Una tarde ella se acostó a su lado. Lo abrazó, le acarició el cabello, y Eric, el mismo chico que a los 14 años grabó un video llorando diciéndole a su madre que la odiaba, sintió algo que nunca había sentido, algo reparándose por dentro. Piénselo un segundo. Imaginen pasar toda su infancia sin un abrazo de la persona que se supone debía dárselos. Imaginen llegar a cierta edad y recibirlo por primera vez. ¿Sería felicidad? ¿O sería algo más complicado que eso? Porque Eric no lloró de alegría, Eric lloró de confusión, y eso es lo más humano que he visto en mucho tiempo, porque perdonar no es simple, no es un switch que prendes un día y listo, es un proceso que duele casi tanto como el daño original, porque te obliga a enfrentarte con algo muy incómodo. ¿Qué haces con el odio que construiste durante años cuando la persona que lo causó empieza a cambiar? Eric lo dice él mismo, hay una parte de él que quiere ese amor, que siempre lo quiso, y hay otra parte que no entiende por qué tuvo que esperar tanto para recibirlo. ¿Por qué no cuando era niño y lo necesitaba de verdad? ¿Por qué hasta ahora? Y esa pregunta no tiene respuesta fácil, quizás no tiene respuesta ninguna. El video termina con Eric llorando frente a la cámara, y él mismo lo explica, no son lágrimas de tristeza, no son de felicidad tampoco, son de algo que no sabe cómo nombrar. Son las lágrimas de sentir por primera vez algo que deseaste toda tu vida. Y aquí viene algo que quiero que piensen. Eric empezó su canal subiendo gameplays de Roblox. Un niño normal con una infancia que no lo era tanto. Su psicóloga le dijo que grabara un video para desahogarse, solo eso, un ejercicio terapéutico. Este video tiene 7.000, 18.000 vistas. Sin edición, sin guión, sin estrategia. Solo un chico hablando frente a una cámara sobre el dolor que nadie en su vida quiso escuchar. Y el plot twist real de esta historia no es el perdón. El plot twist real es que YouTube le dio lo que su entorno no pudo darle. Una audiencia que lo escuchó. No sé cómo va a terminar la historia de Eric, nadie lo sabe, quizás ni él mismo. Pero lo que sí sé es que a veces sanar no se ve como en las películas. No hay un momento exacto donde todo encaja. A veces sanar se parece más a una tarde donde alguien te acaricia el cabello y sientes que algo por fin, después de tanto tiempo, empieza a moverse. Personas alcohólicas que probablemente se gastan el dinero de la comida de sus hijos y de los recibos de la luz en cerveza. Vaya, qué coincidencia que todos se parecían a mi madre en eso, aunque bueno, la comida nunca faltaba en casa. No me acuerdo cómo llegué ahí, no sé ni cómo estaba en la sala con todos esos adultos estúpidos, bebiendo ese veneno como si fuera un agua sagrada. Ya me estaba hartando estar ahí, así que por toda la fiesta, estuve buscando a mi madre, probablemente a más de una persona. Confundí. Eric, ¿qué haces en la cocina?
Tú sabes que tu madre parece un hombre a estas alturas. Si te ve aquí, dirá que intentas jugar como una mujer a la cocinita. La estás buscando, ¿verdad? Me da asco decir esto, pero la mejor amiga de mi madre era muy bonita en ese entonces. Dios mío, no creo que de verdad le di un cumplido a una tipa estúpida que hacía fiestas en su casa como si fuera un antro. De mala gana, tuve que responder, podré odiar a las tipas como ella, pero no soy un mal educado, mi padre me dijo cómo tener principios y valores desde siempre. No recuerdo nada de la conversación, solo la recuerdo ahí parada frente a mí, con esos ojos rojos después de tanto beber. Mamita. Dios mío, Eric, déjeme un hijo de puta rato sola. Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué pasó en esa puta casa? Mi mamá me pegó, yo le dije que quería irme y me pegó. ¡Dios mío! Esa mujer es una bestia, no merece tener a un niño tan lindo como tú. Entra a la casa, tengo un postre para ti. Esa señora por un buen tiempo fue mi lugar seguro, tengo memorias más claras y con cariño de ella que con mi propia madre. Ella vivía en una casa muy humilde, tenía una Play 2 en la que jugábamos mis amigos de aquel entonces y yo a un juego de Driver, supongo que es ese juego, ya que ninguno de los cuatro pudo pasar del tutorial. La señora era muy joven, unos 32 años tenía en ese entonces, siempre me daba algo de comer, me dejaba ver la tele, me dejaba dormir abrazándola ya que ella ya sabía todo lo que tenía que aguantar en casa. No recuerdo su cara, pero sí recuerdo que su marido le fue infiel y tuvieron que separarse. Eric, su mamá le dijo que los hombres de verdad no lloran. Sí, varias veces. Entonces, ¿por qué mierda sigues llorando? Aunque ya sé por qué estás llorando, es porque todavía nadie te ha hecho un hombre de verdad. Bueno, aunque era una mujer muy amable conmigo, era muy rara, aunque en cierta parte lo entiendo, porque una vez le di unos medicamentos en arriba de la Play, pobre mujer, espero que actualmente esté bien. Volví a la casa muy tarde, como a la 1 de la mañana, porque invité a mis amigos a jugar, también porque me quedé conversando con esa señora sobre mi futuro. Dime dónde estuviste, Eric. Estaba jugando a la Play en la casa de una amiga, mami. ¿Seguro que no te ibas a ir? No, no me iba a ir, mami. Le voy a romper esa hijueputa boca por el amor de Dios, Eric. Eres igual de mentiroso que tu papá. Ustedes dos siempre me quieren dejar sola, en la miseria, en lo peor del mundo, pero si tú te vas... Dios, si te vas a quedar en calle. ¿Por qué me voy a quedar en la calle, mami? ¿Sabes, Eric? Siempre te vi desde tu nacimiento, tus hermanos son mejores que tú, mírate el rostro. Yo no sé qué pasa, mami, sí, soy yo el que está en el reflejo, pero no lo entiendo, ¿con qué propósito me enseñas esto? Con el propósito de decirte que eres horrendo, Eric, ni la familia más pobre, ni la familia con padre estéril, ni la familia más fea del barrio te va a querer. Mírate, quiero que sigas mirando tu horrendo y feo rostro en ese espejo para que te la pienses 2 veces antes de intentar escaparte de esta puta casa. Mírate, mírate, mírate. Después de eso ella me dio muchos golpes, recuerdo que esa noche lloré y mis hermanos y una prima que vivía con nosotros trataron de consolarme, ellos también sufrían maltratos por mi mamá, pero ellos creían que eso era autoridad, ellos no veían la naturaleza de mi mamá, la naturaleza de un jodido monstruo alcohólico maltratador de niños. Años más tarde. ¡Ey, qué bonito día! Algunos países, aquí hay que las con vestimentas negras, pero ni modo voy. Sí, me dijo que parezco Buenos días, amiguitos, ¿cómo están? Hoy vengo a hablar de un tema
bueno, se me complica la forma de hablarlo. Estoy empezando a sentir una clase de afecto, amor por mi mamá. Y sé que algunos dirán, oh, pero es tu madre. Sí, claro, yo sé que es mi mamá, pero hubieron cosas por las que pasé. Si me pena, no, me da horrible, huevón, no. A ver, cosas así. Digamos, es así. Bueno, mi mamá, pues, era una maltratadora en sí. Era alguien bastante distante conmigo cuando yo era niño, y mayormente fue mi padre el que se encargó de toda mi educación y de mis valores, ¿me entienden? Y creo que él hizo un buen trabajo al hacerlo. Entonces, fue un problema. Yo la odio, yo odio a mi madre. Pero ya no estoy tan seguro. No es que diga, empiezo a amarla. No le empiezo a amar. Es como un sentimiento que pasa por mi corazón, que pasa por algunos lados de mi mente, y eso me confunde. Me suele confundir varias veces esta cosa, así que bueno, se las voy a resumir. Mi madre ha estado viniendo a casa por petición de mi padre para que la ayude a limpiar, para que la ayude a fumigar, para que la ayude a todas esas cosas que hacen mujeres. Es broma. Pues así como dicen que yo exagero la puta cara, no. Bueno, viene a mi casa, me trata bonito y de vez en cuando me lleva detalles. Yo le digo que no. Bueno, pues obviamente un detalle jamás puedes ignorar, ¿no? Pero yo solo le digo que no, que está bien, que yo, sin algún detalle, ya puedo pues subsistir con ella y en el mismo espacio. Entonces llegó un día en el que estaba acostado durmiendo. Bueno, quería tratar de dormir, ¿no? Y miro a mi madre, se acostó al lado mío y me abrazó. Desde que yo era niño yo jamás recibí un abrazo de ella. Yo jamás recibí un abrazo de ella Yo jamás recibí un abrazo de ella. Entonces también me acarició el pelo. Yo sé. Sentía algo en mi cabeza, aparte de la mano de ella, obviamente, no soy idiota. Bueno, sentí algo en mi cabeza, sentí como el por acá, acá. Era como una sensación que recorría pues obviamente mi cerebro, ¿no? Esa sensación yo solo la siento cuando siento cariño o afecto por algo, siento algo bonito, cuando siento una clase de aprecio por algo. Esas son las cosas por las que siento eso. Es algo hermoso, es algo que pasa por mi mente. Yo digo, Dios, ojalá me vuelva a pasar otra vez. Es algo que simplemente me llena de satisfacción a mí. También en mi pecho yo sentía como se me comprimía, pero luego se liberaba y... O sea, ¿entienden esto? Sentía una calidez que yo jamás había sentido con ella.